fábrica. Son los dos que figuran ahí. Arrancamos. Bien. Primer punto, que acá no está escrito, pero que hay que recordarlo. Dado que el transformador es una máquina totalmente reversible, es decir, es como un espejo, lo que pasa en un lado se ve en el otro, los ensayos se pueden realizar de cualquiera de los dos lados, suponiendo que tenga solamente dos, la máquina, según a mí más me convenga. Por ejemplo, qué sé yo tengo un transformador típico de distribución para un barrio o para una fábrica. Y me dicen, bueno, mire, la tensión primaria son 13.200 voltios y la secundaria son 380 voltios. Bueno, yo voy a tratar de hacer todo el circuito de ensayo del lado de 380 voltios. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que tengo fácilmente disponible en cualquier taller o laboratorio y es lo que menos riesgo para mi vida y la de los operadores implica. ¿Para qué voy a jugar con lo más peligroso si puedo jugar con lo más fácil? ¿Me explico? Lo mismo el ensayo de cortocircuito, que es el que viene. Se puede hacer del lado que a uno le quede más cómodo. Bien. ¿Para qué hacemos este ensayo? Que es muy fácil. Bueno, porque cuando yo compré el transformador o lo encargué, me dicen, mire señor, este transformador tiene una relación de transformación nominal de tanto. Por ejemplo, si es 13.200, 380 es 33. Bueno, vamos a ver si es cierto. Tenemos que medirlo para ver si es cierto. Me dicen, este transformador tiene una corriente de vacío de 1 ampere. Bueno, vamos a ver si es cierto. Me dicen, mire, esto tiene una pérdida de hierro de 1,3 kilowatts. Bueno, yo te creo, pero vamos a ver si es cierto. A lo mejor inclusive es mejor que lo que yo pedí, pero esas bondades hay que verificarlas. Y después matemáticamente que hagamos el ensayo vamos a jugar y vamos a sacar algunos otros valores, que son esos valores, por ejemplo, de reactancias y de resistencias que nosotros, en la clase pasada, parametrizamos en el dibujito. ¿Se acuerdan que decíamos esto se llama reactancia magnetizante, resistencia de pérdida de hierro, reactancia de dispersión? Bueno, todo eso se puede calcular o medir. Arrancamos. ¿Vamos bien hasta ahora o se perdió alguno? Vamos bien, profe. Vamos bien. Bien. Primero, el circuito del ensayo, que acá está un poquito más fácil que como terminó el apunte pasado, porque al transformador lo dibujo por su símbolo y simplemente le pongo 4 contactos, 2 de primario y 2 de secundario. Suelen tener más, piensen que un transformador trifásico mínimo tienen 3 fases en el primario y 3 en el secundario. Las del primario no tienen neutro, pero el secundario sí. Así que barato tienen por lo menos 7 contactos. Bueno, vamos a hacer una cosa fácil. Acá hice 1,4. Menos no puedo. ¿El dibujo les resulta complicado? Profe. No. Bueno. ¿Qué tiene el dibujo? Un tablero porque, bueno, de algún lado tengo que tomar energía eléctrica para hacer esto, con un interruptor, fusible para no producir ningún accidente. Y lo primero que veo es una pieza que se llama variac, que capaz que nunca escucharon esa palabra. Bueno, ¿qué es un variac? Hablando técnicamente, es un autotransformador variable. ¿Que por qué se coloca? Porque imagínense que este transformador, que está ahí bajo ensayo, es ese famoso transformador que una vez construimos acá en el galponcito del fondo porque queríamos hacer un cargador. Y bueno, si yo quiero ver las bondades de esta máquina y le digo a un señor, mire, yo le construí este transformador que es de 220 voltios a 12 voltios, para hacer un ensayo correcto tengo que aplicarle ¿cuánto en el primario? A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? 220 volt. Perfecto, pero ¿qué pasa? Sería mucha casualidad que justo en el taller que estamos haciendo el ensayo o en el laboratorio haya justo exactamente 220 voltios.
Por ahí hay 2.15, 2.18, 2.23. Pero si yo quiero hacer una cosa bien hecha, dije, y esto es 2.20, tengo que aplicar exactamente 2.20. Entonces necesito ese aparatito que se llama Variac para aplicar exactamente el valor al cual yo necesito hacer el ensayo. Listo. ¿Se comprendió para qué está ese aparatito entonces? Sí, profe. Perfecto. Ahora, bueno, ¿cómo sé cuando estoy justo en 220? Y bueno, señores, muy fácil. Conecto un voltímetro que ahí dice U y al lado dice U1N, que significa que es un voltímetro. Mide U, voltios. ¿Y por qué le pongo U1N? Bueno, porque es la tensión primaria nominal. Si en este caso era 220, yo pongo ese voltímetro y para verificar cuándo alcanzamos esos 220 voltios exactos. Lo mejor que se pueda. Entonces, esa es la razón de ser de ese instrumento. Dije que quería medir la corriente de vacío. Bueno, bárbaro. ¿Con qué mido corriente? Con un amperímetro. Bueno, y eso justifica ese instrumentito que tiene la letra A, que es un amperímetro, que verán que está en serie. Mide la corriente que ingresa al transformador. ¿Qué más dije que me iba a dar esto? Potencia de pérdida, específicamente en el hierro. Bueno, para medir potencia necesito un instrumento que se llama batímetro. Estamos en alterna, no me alcanza con amperes y con voltios, necesito los watts. Bueno, he ahí ese instrumento que se llama batímetro y que me va a medir la potencia en vacío. Por eso dice P10. ¿Y qué más necesito? Bueno, necesito medir la tensión secundaria, esos famosísimos supuestos 12 voltios, a ver si son 12, son 13, son 11 y medio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conectar otro aparatito que se llama voltímetro, como el que puse en el primario, pero para medir la tensión en el secundario. Todo esto que acabo de decir, desde ya que está en el apunte y está en esta transparencia que ustedes tienen acá. ¿Lo ven? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna cosita que preguntar? ¿Alguna duda? Nada, muy fácil, ¿no? Por ahora sí. Bueno, ya lo voy complicando, quédate tranquilo. Ese es el circuito que ustedes tenían en el apunte anterior, donde fíjense que si comparan este circuito con el anterior, ¿qué es lo que hice? Mírenlo. ¿Qué hice? Separaste lo que es el primario del secundario. Yo te diría que no están separados, antes estaban separados, acá está todo junto. Pusiste los elementos que tiene el transformador. Exacto. Más allá de que por ahí cambié la posición del batímetro, eso no es significativo. Lo que hice es reemplazar el transformador por sus parámetros constitutivos. Parámetros. Porque no es que interiormente, físicamente sea así. La resistencia de pérdida de hierro existe como fenómeno físico, pero no existe físicamente. No hay adentro una cosa metida que diga resistencia de pérdida en el hierro. ¿Está? Como en los bobinados no están separadas las reactancias y la resistencia, está todo junto. Lo que uno ve físicamente es una bobina de alambre. Esos son elementos que yo, digamos, formulé de una forma intelectual para explicar los fenómenos. Los reduje a un circuito y el circuito es ese, o sea, reemplace el transformador por esas tres inductancias y esas tres resistencias que ven en el dibujo. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más entonces ahora. Oh, qué despelote. Bueno, procedimiento del ensayo y análisis de la lectura. Este ensayo no tiene mucha ciencia. Se conecta al transformador, se ajusta la tensión del lado que esté haciéndolo, primario o secundario, siempre digo primario porque es más fácil, al valor nominal, en nuestro caso supuesto eran 220 voltios,
Y una vez que los ajuste, simplemente tomamos los valores. Es decir, un muchacho anota o una chica anota y otro lee. Y dice, bueno, che, decime cuánto dice el voltímetro primario, el secundario, cuánto dice el batímetro y cuánto dice el amperímetro. Una vez que tomaron esas lecturas, el ensayo se terminó. Se puede apagar todo. Y ahora, una vez que tomamos esos valores de cada uno de los instrumentos, empieza el análisis. Y decimos, bueno, lo primero que uno quería verificar era la relación de transformación nominal. O si te gusta más, que la tensión secundaria fueran los 12 voltios famosos. Bueno, ¿tengo los valores? Sí. Bueno, puedo ver si la U2 de vacío es lo que yo esperaba que fuera, y puedo ver si la relación de transformación nominal es lo que yo esperaba que fuera. Nunca va a dar exacto como se esperaba en el cálculo, pero se puede correr un poquitito más del valor esperado o un poquitito menos, o muchísimo. Si se corre muchísimo, uno le dice al fabricante, mire señor, esta máquina o no me sirve, o mire, hay un porcentaje de multa porque usted no me está suministrando lo que convinimos al precio que convinimos. Entonces, si usted no me da lo que habíamos arreglado, no espere que yo le dé a usted el dinero que habíamos pactado. ¿Se entiende? Hay también una cuestión contractual en esto. Imagínense que ustedes le compran a una industria china, no sé, 300 transformadores para DELA, porque van a hacer un plan de expansión. Les prometen unas ciertas características, lo empiezan a ensayar y dicen, mire maestro, y lo que usted me está vendiendo no cumple con lo que arreglamos. Y ya después problema de los abogados. Lo mío, la técnica termina. Bueno, vamos a hablar un poquito de la corriente de vacío. Cuando el amperímetro mide la famosa I0. Nosotros ya sabemos, porque estudiamos un poquito en la clase anterior, que esa I0 o corriente de vacío se compone de una corriente de pérdidas, que es pérdidas en el hierro, se va a transformar en calor, y de una corriente magnetizante, que va a ser la que va a formar el flujo. Ahora, bueno, el amperímetro no puede distinguir cuál es cada una. El amperímetro mide electrones que pasan en el tiempo, amperes, y ya está, me da un valor. Como me da un valor el batímetro mide potencia. Y entonces uno puede empezar a jugar un poquito con el álgebra. Y acá les voy a hacer una reflexión. En el apunte que yo les mandé hablo mucho del seno de phi, y el phi es el ángulo opuesto del otro. Y coseno de un ángulo es lo mismo que el seno del suplementario. Lo hice así para ser un idioma técnico de los libros de máquina, que no les quiero complicar la vida a ustedes por el tamaño de los ángulos, porque en realidad el ángulo phi es muy chiquitito, los dibujos son exagerados para que uno los vea bien, pero no importa, por si lo ven distinto para que no se asusten. ¿Todos estamos de acuerdo que un batímetro mide potencia activa? ¿Que los watts son potencia activa? Pregunto. Sí. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo que la fórmula de la potencia activa es su por i coseno phi, eso ya lo vimos. Sí. ¿Sí o no? Sí, pero... Bueno, bárbaro. Entonces yo tengo la lectura del batímetro. También tengo el valor de U y tengo el valor de I. Quiere decir que con una álgebra muy sencilla y fácil yo puedo despejar cuánto vale el coseno phi, ¿no es cierto? Sí. Sí puedo. Y si se acuerdan del diagramita anterior, fasorial, porque ese I0 igual a IP más IMU son fasores, ¿se acuerdan? Es un triangulito. Digo, bueno, tengo el valor de I0 que es la hipotenusa, y tengo el coseno de phi, o el seno de phi, porque teniendo uno saco el otro con la calculadora. Entonces, señor, a mí no me cuesta mucho trabajo despejar cuánto vale IMU y cuánto vale IP. Es muy fácil. Y sí, realmente fácil. Y lo puedo hacer y ahí lo tienen matemáticamente. Ajá. Entonces, ¿usted qué me está diciendo, señor? Mire, lo que le estoy diciendo, que ya tiene el valor de I0, hombre. Ya tiene el valor de potencia de pérdida en el hierro. Y si usted, en particular, por razones de las que quiere saber cuánto vale IMU y quiere saber cuánto vale IP, las despeja como tiene ahí, señor, y se deja de joder. ¿Entendió? Sí, señor, entendí.
Ahora viene otra pregunta. ¿Y por qué yo querría hacer eso? Y bueno, porque en esa época no había cable, no había WhatsApp y nada, o porque a usted le interesa nada más. ¿Y para qué me puede interesar? Y bueno, mire, le puede interesar para esto. Si usted quisiera saber el valor de la resistencia esa de pérdidas hipotética y lo quiere saber en ohmios, es muy fácil. Tiene la tensión aplicada, tiene la corriente de pérdida que la acaba de despejar, simplemente aplica la ley de Ohm, que suponemos que ya la sabe, ¿no? Y ya calcula el valor en Ohm de esa resistencia de pérdida que estaba en el dibujo. ¿Qué dibujo? Y el dibujo que era del anterior, la parametrización del transformador. Ah, usted tiene razón, señor. Sí, ya determiné ese valor. ¿Y la reactancia magnetizante? Bueno, hombre, pero que es lo mismo, nada más que en vez de tener la corriente de pérdida, tiene la magnetizante. Y es una reactancia pura. Así que ahí ya lo tiene. Es facilísimo. Mire, basta recordar el diagrama fasorial. La única diferencia de este diagrama con el que tiene el otro apunte, fíjense que yo cambié el ángulo phi y por eso cambié el seno a coseno. En el que tienen ustedes, van a ver que hablamos de este ángulo en el apunte. Eso se hace por un tema de lectura y de errores, porque en la vida real este ángulo es muy chiquitito. No importa, no viene al caso. Ahí lo tenemos. Y yo, a partir del batímetro, puedo conocer este ángulo, y esta corriente la conozco con el amperímetro, así que si conozco el módulo de este vector y conozco el ángulo de apertura, puedo calcular este vector que se llama IMU o corriente magnetizante y puedo calcular este otro vector que se llama corriente de pérdida. Y una vez calculada ambas corrientes, puedo calcular la resistencia y la reactancia. Listo el pollo. ¿Duda? No tenemos duda. Bueno, venimos bien porque fíjense, de esos famosos 6 valores que hablé al principio, ya calculé 2. Y los otros, bueno, maestro, los otros están un poco más complicados, que yo los pude ir ayudando. Miren, el valor de la resistencia del cobre, si bien lo podemos sacar con otros procedimientos, es baratísimo, señor. Usted agarra un instrumento que mida resistencia y mide la resistencia del alambre y ya de los 4 que faltaban, ya usted se sacó 2. Mire qué barato. Pero no importa, lo voy a hacer más complicado, como dicen los libros. Y dicen los libros que entonces ahora, una vez hecho el ensayo de vacío, que seguramente dio razonablemente bien como para poder seguir adelante, viene el segundo ensayo, que es un poquito más complicado, que se llama ensayo de cortocircuito. Bueno, vamos a empezar con algunas consideraciones. Si a cualquiera de ustedes, no sé, estuviéramos ahora en la facultad y en un asado tomando una cerveza y uno viene y le dice cortocircuito, ¿qué le viene a la cabeza a ustedes? Que algo pasó mal y hay una falla. Les viene una falla a la mente. ¿Qué más le viene? No sé, nunca tuvieron un cortocircuito en sus casas, nunca vieron al laburo. Chan chan. Hola, ¿nos cortamos? No, profe, acá estamos. No estás solo. Bueno, ¿qué les viene? Como una falla, un sobrecalentamiento de cable que haya... Claro, algunos piensan en explosiones, otros piensan en incendios. Viene un problema, y sí. Entonces, usando la lógica, digamos, pará, este ensayo no es un ensayo así nomás como el otro, viste, armar todo, conectar. Acá hay que tener cuidado porque eso de los cortocircuitos, viste, a mí me suena a problema. Exacto, hay que tener problema.
Hay que tener cuidado, perdón, porque esto, si lo hacemos mal, es un problema y no va a costar al laburo. Entonces tenemos que hacerlo bien. Bueno, dicho esto, digamos, señor, ¿y para qué se hace este ensayo? Bueno, mire, se hace para dos cosas. Primero, ¿se acuerda que usted hizo el ensayo anterior y determinó el valor de resistencia, reactancia? Sí, me acuerdo. Bueno, este le va a dar otros valores. Pero más allá de otros valores, porque a usted le puede interesar o no calcular esos valores. Pero hay valores que sí le van a interesar mucho a usted. No entiendo por qué. Y porque, mire, ¿usted se acuerda de un valor que hizo el ensayo pasado que se llamaba potencia de pérdida en el hierro? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ah, bueno, oiga. Quiere decir que ese transformador que ustedes compraron, imagínense que es para su fábrica o para un barrio, normalmente tiene una vida útil, una máquina de 20 años mínimo. Durante los 20 años que esté conectado, va a estar teniendo esa pérdida en el hierro. Entonces, si bien es un valor que le parece no muy significativo, tenga en cuenta usted, señor, que no es lo mismo un kilowatt que dos. Y no por los efectos del calentamiento, porque ese kilowatt lo va a tener todo el tiempo, todas las horas del día, todos los días del mes, todos los meses del año, durante toda la vida útil de la máquina. Y cuando usted traduzca eso en plata, se va a dar cuenta que es mucha plata, señor. Apa, ahora entendí por qué yo mido las pérdidas en el hierro. Se traduce en plata y es mucha. Y sí, mire, le voy a decir más. Más plata todavía se pierde en la potencia de pérdida en el cobre. Apa. Y más o menos 5-1 la relación, che. Entonces sí, este ensayo me interesa, porque aunque no me interesa a mí jugar al matemático y saber valores, ¿sabe qué me interesa? A ver si el flaco este me dijo que este transformador tenía una pérdida de 5 kilowatts, no vaya a ser cosa que sean 6, porque ese kilowatt de diferencia en 20 años a mí se me hace un montón de guita. Es más, se hace tanta plata que puede hacer que el transformador, por ejemplo, regalado, sea caro. Atención con estos valores. Es decir, se hace lo que se llama estudios econométricos. Como lo estoy haciendo, energizo el primario y cortocircuito el secundario. El secundario está en cortocircuito. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Si yo conectara el transformador a tensión plena, dado que tengo un cortocircuito, no sirve. Entonces pongo ese elemento que se llamaba variac en cero. Al ser la tensión aplicada a cero, no hay ningún riesgo. ¿Está bien? Ahora que ese elemento está en cero, conecto la energía. ¿Hasta ahí llegamos bien? Sí, profe. Bueno, ahora empiezo a subir el valor de tensión despacito, despacito, despacito y muy, muy poquitito hasta que la corriente que circule por cualquiera de los dos bobinados sea la corriente nominal, es decir, para la cual está hecha la máquina. Cuando el amperímetro marca ese valor, digo, ¿cuántos voltios apliqué? Ponele 20 voltios. Bueno, a esos 20 voltios se los denomina tensión de cortocircuito. ¿Ahora se entendió? Sí, profe. Gracias. Bueno, Sí, profe. fíjense que hablé de valor de tensión de cortocircuito en voltios. Lo
cortocircuito, en el secundario no hay ninguna carga. Y recuerden que la I de pérdida en el hierro es despreciable. Se los digo antes que se me termine el tiempo, ahora le va a llegar el otro link. ¿Por qué es despreciable? Porque es proporcional a la tensión. Si la tensión está en el 4 o 5% de la nominal, la pérdida que ya era muy chiquitita, ahora es el 4 o 5% de muy chiquitito. Entonces es algo despreciable. ¿Está? Y hagan énfasis en el último renglón que dicen referida. Van a ver que hay una impedancia y una resistencia del secundario que tienen un tilde. Eso viene prontito. Me desconecto antes que me dé el hierro, es despreciable. ¿Por qué? Y bueno, mire, acuérdese usted dos cosas. Que la corriente de pérdida en el hierro era un valor chiquitito de la corriente de vacío. Si se acuerda que la corriente de vacío y encima es proporcional a la tensión, que está muy reducida, 4 o 5%. Así que mire, 4 o 5% de chiquitito, desprecielo, jefe, porque sabe qué pasa, el error de los instrumentos es mayor que lo que usted está midiendo. ¿Sabes qué, loco? Tenés razón, la desprecio. ¿Y la magnetizante? Y, señor, el mismo razonamiento. Si está con tensión reducida. Ah, qué bueno. Entonces, esos 6 elementos que tenía antes, los puedo reducir a 4. Porque saco eso que tenía en paralelo. Y claro, esa es la viveza del ensayo. Aparte, escúchame, de última, si te interesaban tanto, el valor de esos elementos ya los tenés cuando hiciste el ensayo de vacío, ¿te acordás? ¿Sabés que tenés razón? Bueno, pero mirá, no cuentan, dejate de joder. Querías saberlo, ya los tenía ahí. Ah, qué bueno, che, me quedan estos 4 elementos. Que fíjense que dice R1 y X1, y después dice R21 y X21. Quiere decir R2 del secundario y el 1 significa referido al primario. Y X21 significa X2, X del secundario, referido al primario. Que después vamos a ver qué es eso de referido. Pero suponiendo que yo lo supiera, ahora digo, che, loco, mira, tengo 2 resistencias en serie y 2 reactancias en serie. ¿Qué problema hay que la sume? Ninguno. Ahí abajo las tenés sumadas. Ah, bueno. Y escúchame, y si tengo resistencia y tengo reactancia, tengo una impedancia, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, mira, resulta ser que todo el diagrama de un transformador en cortocircuito se puede reducir a este dibujo chiquitito, a lo que se denomina impedancia de cortocircuito, que es igual a una resistencia de cortocircuito más J, reactancia de cortocircuito. Miren qué barato, qué fácil que resolví mi problema. ¿Les gustó? Sí, sí. Bueno, entonces seguimos avanzando. Esta impedancia de cortocircuito es algo realmente muy importante. ¿Por qué? Porque no es un valor más, porque por ejemplo del valor de esta impedancia de cortocircuito va a depender ciertas cosas. ¿Qué cosas? Y por ejemplo, la corriente de cortocircuito de un transformador. A ver, nadie hace instalaciones eléctricas para andar jugando a hacer cortocircuitos, tendría que estar insano para hacer eso. Pero convengamos que los accidentes suceden. No porque uno quiera, pero que suceden. Y hay que poder manejarlos. Para poder establecer esas estrategias de manejo, hay que saber de qué se trata, es decir, cuán grande es el problema. Bueno, para saber cuán grande es necesario saber esto. Asimismo, hay otra cosa que todos tienen que saber y que seguramente intuyen, que es la siguiente. Todos lo han visto hasta en sus propias casas, el famoso fenómeno de, uy, hay baja tensión. Bueno, claro, sería muy loco esperar que con diferentes situaciones de carga en el sistema eléctrico nacional, que empiezan un gran sistema interconectado que incluso tiene interconexión con otros países, y termina en el humilde tomacorriente de mi casita,
bajo cualquier condición de carga la tensión sea siempre exactamente 220. No, eso no pasa. Por unos sencillos fenómenos físicos, el universo es así, se compensa, se trabaja, etcétera. Pero la magnitud de esa variación también tiene mucho que ver con este valor de la impedancia de cortocircuito. ¿Se comprende? Y miren qué fácil que es de entender y de trabajar. Si yo reduzco todo ese esquema, ese circuito equivalente del ensayo y saco instrumentos de medición y otras cosas, termino en este sencillo diagrama que más fácil no se puede. Tensión, impedancia, corriente. Y su relación dada por la ley de Ohm. No existe más fácil que esto. Pero lo podemos elaborar un poquito más. Fíjense lo que dice ahí. Sabemos que definimos la impedancia de cortocircuito por definición. Lo que tenemos acá matemáticamente, UCC sobre I1 nominal, es directamente la definición de cómo decíamos el ensayo. Uno subía los voltios despacito hasta que alcanzaba la corriente nominal. Bueno, si hay una tensión, hay una corriente, una impedancia, que se llama de cortocircuito. Y sabemos que el batímetro mide la potencia disipada en la resistencia del cobre de los bobinados, que a su vez a esa suma de resistencia primaria y secundaria la puedo llamar resistencia de cortocircuito, porque la estoy calculando de un ensayo de cortocircuito. Y sabemos de aplicar un poquito la ley de Ohm y la ley de Joule, esto. Ah, claro. Y sí, si sabes esto, entonces, hermano, vos podés calcular resistencia de cortocircuito. Ah, che, qué fácil. Y sí, mira, ya calculaste la resistencia. ¿Ves dónde está? Acá la tenés. Y ya antes acá habías calculado con una cuenta facilita la impedancia. Bueno, mira, si sabés la impedancia y sabés la resistencia, saca la reactancia, que es una pavadita. Pongo a la un medio, ¿vieron? Porque dibujar la raíz cuadrada en el PowerPoint es más difícil que predecir lo que va a pasar con el dólar. Entonces, ahí está. A la un medio raíz cuadrada. Y mira, te digo más, si querés sacar el coseno del ángulo de cortocircuito, porque total, esto no es ni más ni menos que lo que hacían ustedes con cualquier circuito de alterna durante todo el año. Nada más que ahora se lo están aplicando a valores que sacaron de un transformador. Y bueno, acá tienen el final de la película. ¿Lo ven bien? Sí, profe. La primera le cuesta un poco de laburo. Yo pasa como hace muchos años que lo hago, esto me sale solo. Bueno. Pero puedo avanzar un poquito más con esto. No se asusten de todas las flechas, coso que ven abajo, porque para empezar. Primero, es todo leído. Segundo, no inventé nada porque no va a haber nada, les juro por la luz que me alumbra, aunque está apagada, que no hay nada que no haya dicho. Y tres, lo más complicado que hay acá es una división, un cociente. No, acá no hay logaritmo, no hay derivada, no hay nada. Y empezamos. Mira el dibujo, che. Sí, este dibujo me suena, lo vi antes. Ah, vos me pagás entonces que la corriente de cortocircuito es esto. Y sí, mirá, no es que te crea mucho a vos, le creo más a Don Ohm, viste, que hace como unos cuantos años viene con esto y hasta ahora no le falló. Bueno, bárbaro, entonces créemela, está bien, te creo. Pero puede ser al revés. ¿Al revés cómo? Y que haga el ensayo del otro lado. Sí, claro que puedes hacerlo, porque es la máquina 100% reversible. Y te digo más, el valor de la SU va a ser diferente, porque una cosa es, póngale, 220 y otra es 12, y una cosa es una corriente y otra es la otra, pero te va a dar el valor de la impedancia de cortocircuito igual. No van a ser los mismos ohms estos que estos, porque en un lado estás haciendo el ensayo a una tensión y en otro lado otra tensión. Pero que lo podés hacer, sí lo podés hacer. Ajá. Y dígame, si yo saqué la impedancia de cortocircuito vista, como acá, del lado secundario,
¿Puedo saber cómo es del lado primario? Sí, flaco, es una pavada. Porque mira, las tensiones y las corrientes están las dos afectadas por relación de transformación, o más o menos la relación de espira. Esa constante K, ¿te acordás que era la relación de las tensiones? Que si me quería hacer al fino la llamaba RT en la relación de transformación nominal. Si estoy haciendo un curso técnico fácil, le digo K y me dejo de joder, y digo que 1 sobre U2 es lo mismo que N1 sobre N2 y ya está, número de espira. Ah, claro, es esto de acá, que estoy viendo. Uy, la cagué. Sorry. Ahí viene. Ahí viene. Sí, che, mirá. Es esto que tenés acá. Ah, bueno. Como vale para las tensiones, recíprocamente vale para las corrientes. Sí, señor, es esto de acá y usted ya lo vio, hizo ejercicio, todo. Ah, bueno. Entonces, mirá. Si digo que esto es esto, según la ley de Ohm, y digo esto, según la ley del Sada, que esto que está acá y lo que está acá y lo que está acá, no saqué nada de la galera. Pero a su vez si digo que la I2 es K por I1, y sí, claro, la corriente del secundario está afectada en relación de transformación, la del primario por K. Ajá. Bueno, ¿lo puedo reemplazar acá? Y ponele, sí, cómo no. Acá lo tenés. Ah, o sea que la corriente de cortocircuito del secundario es igual a la del primario afectado por K. Exacto, flaco, suponete, si K fuera 10 y cuando haces un cortocircuito tenés 100 amperes en el primario, vas a tener 1000 en el secundario. Mira qué fácil. Pará, me está empezando a gustar esto. Sí. Pero para saber la corriente, ¿tengo que hacer un cortocircuito? No, mijo, no hace falta. Mire, si las corrientes de cortocircuito te las puede calcular con esta fórmula, no ande haciendo explosiones. Para eso hizo el ensayo. Ah, che, qué bueno. Y sí, mirá, y lo podés seguir despejando con las tensiones, ve cómo tenés acá. Y a la final vas a llegar que si vos tenés la impedancia de cortocircuito de un lado y la querés en el otro, sencillamente la afectas de K cuadrado. Pero esto de la Z era R, ¿cómo era? R más JX, claro, querido. Y R es lo mismo. Si quisieras saber RCC1 es RCC2 por K cuadrado. Y si quisieras saber XS1 es XS2 por K cuadrado. Entonces vos ya tenés lo que querés. Y lo que está acá es lo mismo que lo de al lado, pero en relación inversa. Por eso acá está multiplicando y acá está dividiendo. Es decir, yo puedo conocer lo que quiera del lado que quiera. Y puedo predecir qué corrientes va a haber tanto en el primario como en el secundario, en el supuesto caso de que exista una falla particular que se llama cortocircuito. Entonces, este ensayo a mí me resultó repolenta. ¿Por qué? Y mirá, te permite saber los valores de corriente de cortocircuito, te permite saber las pérdidas en el cobre, que es mucha plata, te permite saber el desglose de la impedancia de cortocircuito, puedes sacar R y X por separado. Y encima tenés el ensayo de vacío. Es decir, con estos dos ensayos yo puedo saber los 6 valores de esos parámetros que componen el transformador según mi diagrama equivalente. Puedo saber si la relación de transformación es la que yo esperaba. Puedo saber si las pérdidas en vacío, porque acuérdense esto, las pérdidas en el hierro van a existir siempre y cuando el transformador esté conectado. Siempre. En tanto que las pérdidas en el cobre son pérdidas variables, dependen de la carga. Si el transformador está en vacío, es decir, no hay ninguna carga conectada, la pérdida en el cobre es 0 o despreciable. En tanto que si está a plena carga, la pérdida es máxima. Entonces voy a poder saber las pérdidas. Sí, vas a poder saber las dos pérdidas, las fijas y las variables. Y eso se traduce en plata. Y encima
vas a poder predecir y dimensionar las protecciones para que en el caso que haya un cortocircuito, esas protecciones puedan operar correctamente y evitar un daño mayor en la instalación, daño del transformador o incendio o accidentes personales. ¿Les gustó? Sí, profe. ¿Hay vida en el Zoom? Sí, por ahora sí. Bueno, y eso, chiquitos, es todo lo que tengo para contarles en el día de hoy. Por supuesto, estas transparencias ya se las estoy mandando a Pablo y ya mañana las tienen en formato PDF para poder repasarla con las 2 pequeñas correcciones que le hice. ¿Qué les parece? Muy bien. Buenísimo, gracias. Bueno, chicos, Excelente, nos vemos profe. la próxima. Hasta luego. Perdón. Hasta luego.